útil en su vida. Lo importante a la hora de definir la racionalidad es ver la funcionalidad y adaptación de la forma de pensar y si contribuye a su salud y bienestar psicológico. Las principales creencias irracionales tienen forma de condenación, baja tolerancia a la frustración y tremendismo, que son inferencias derivadas a las exigencias, mientras que las racionales tienen forma de aceptación, tolerancia a la frustración y relativismo, que son inferencias derivadas de una actitud preferencial. Los esquemas irracionales están formados por exigencias sobre uno mismo, los demás y sobre la vida, mientras que las racionales están formados por preferencias sobre uno mismo, los demás y la vida. El contenido de los esquemas puede ser exigencias de aprobación, amor, éxito, perfección o comodidad, justicia. Exigencias versus preferencias. Las personas devienen perturbadas por razones ambientales y biológicas, pero la causa de sus perturbaciones emocionales y del comportamiento con exigencias absolutistas, el debo, en cambio, cuando piensan de forma flexible, preferencial, tienen sentimientos funcionales de preocupación, tristeza, decepción y frustración cuando las cosas no salen como querían. Una vez que las personas convierten a sus preferencias en exigencias, esto les causa sentimientos y comportamientos disfuncionales tales como el pánico, la depresión, rabia, culpa y vergüenza. La TREC, eminentemente constructivista y existencial, considera que biológicamente el ser humano tiene una tendencia sana a preferir y tener deseos en función de sus valores y metas personales, pero también una tendencia insana, que sería la biológica y universal, a convertir mágicamente un fuerte deseo en una exigencia. Como por ejemplo, puesto que lo deseo, lo tengo que tener absolutamente. La conversación es mágica, no empírica, e ilógica porque el concepto deseo o preferencia es distinto de los conceptos obligación, necesidad y exigencia. Entonces, continuando, se considera que bajo las diferentes y casi ilimitadas creencias irracionales subyace una filosofía dogmática rígida y absolutista que resume en tres exigencias. Uno es la aprobación amor, que esto sería como por ejemplo el debo ser amado y aceptado por prácticamente cada una de las personas importantes de mi vida. Estas son las exigencias hacia uno mismo. Las de perfección, éxito, que también son exigencias hacia uno mismo, también implican el debo, ser competente y tener éxito en las áreas importantes de mi vida. Comodidad, justicia. Esto se refiere a las exigencias hacia los demás y la vida, como por ejemplo, debo obtener de la vida y de las otras personas lo que yo quiero y sea justo para mí, sin problema y con poco o ningún esfuerzo. Las inferencias irracionales versus inferencias racionales. Las personas tienen tendencias innatas para crear percepciones erróneas, falsas, inferencias, generalizaciones y otros tipos de distorsiones cognitivas que conducen a sentimientos y acciones disfuncionales. Por lo tanto, fácil y naturalmente terribilizan, tienden a la no soportantis o evalúan la totalidad de su persona sobre la base de comportamientos individuales derivados, todos ellos, de los deberías implícitos. La perturbación emocional
también es el resultado de estas creencias irracionales, como terribilizar bajo tolerancia a la frustración y condenación a uno mismo, a los demás y a la vida. Pero esta forma de creencias irracionales son inferencias o inclusiones derivadas de una exigencia implícita o explícita. De estos debo o exigencias absolutistas se originan a su vez las siguientes tres inferencias o conclusiones. Primero tenemos la condenación o evaluación global, que es la tendencia a verse a uno mismo, a los demás y a la vida como bueno o malo, basándose en algunos comportamientos, rasgos o hechos. Es la tendencia a condenar a una persona o a la vida en su totalidad, sustentándose solo de una o unas pocas de sus partes. 2. Tenemos el tremendismo o catastrofismo, que es la tendencia a ver la situación como el 100% mala o hasta peor, como lo peor que puede suceder en la vida. Y 3. La baja tolerancia a la frustración, que se abrevia BTF, o no puedo soportantis, que es la tendencia a exagerar la incomodidad de la situación y a evaluar la sensación de frustración que se experimenta durante ella como algo imposible de sobrellevar. Las exigencias absolutistas debo pueden manifestarse a través de cualquiera de las inferencias. La condenación versus aceptación. La tendencia a condenar y despreciar tanto a uno mismo como a los demás es uno de los elementos centrales de la perturbación emocional, una perturbación que consiste en evaluar globalmente o juzgar su ser o esencia por tener ciertos rasgos, características o comportamientos en lugar de evaluar solo los hechos, rasgos o comportamientos. Esta conclusión conduce a la ansiedad, a la depresión, a la vergüenza y a la culpa y proviene de una filosofía exigente. Debo ser aceptado y tener éxito, y si no lo consigo, no valgo nada. También genera indignación y muchos conflictos sociales, ya que puede proceder de una filosofía exigente, como por ejemplo, tienen que tratarme bien y ser justos, y si no lo son seres despreciables. Para poder trabajar con personas antisociales o muy perturbadas que tienen conductas condenables, es muy importante que, a pesar de que sus comportamientos sean considerarlos tan valiosos como el resto de las personas y enfatizar que su conducta, no su ausencia, sí es totalmente reprobable y tiene consecuencias. En la TREC se pone el énfasis en distinguir claramente dos conceptos. Uno que es la autoestima y la autoaceptación. La TREC ve la autoestima como perjudicial, ya que considera que la valía del ser humano está en función, o sea, condicionada de sus logros y de la aprobación de los demás. Como por ejemplo, tendré la autoestima alta si la gente me ama o aprueba y hago perfectamente las tareas, y la autoestima baja si la gente no me ama o me rechaza y ejecuto mal las tareas. Baja tolerancia a la frustración versus tolerancia a la frustración. La TREC asume que las personas tienden a exagerar las situaciones o condiciones de la vida hasta definirlas como insoportables, no puedo soportantes, en lugar de incómodas o difíciles. Esta conclusión conduce a sentirse angustiado o deprimido, a quejarse, lloriquear, compadecerse y victimizarse, y es fruto de una filosofía dogmática y exigente en que las cosas tienen que suceder como yo quiero, y si no es así, no es posible vivir y ser feliz. Esta creencia es irracional porque considera que uno no será capaz, o sea, que hay imposibilidad en la persona de soportar la situación, los problemas o las condiciones que de hecho está soportando. La consideración
de un suceso como insoportable infravalora las capacidades del individuo para hacer frente a estas adversidades y la capacidad de experimentar placer y cierto grado de felicidad a pesar de la incomodidad y malestar de una situación. Terribilizar, catastrofizar versus relativizar. En 1962, Ellis formuló que la tendencia a terribilizar, catastrofizar, es un determinante cognitivo de la perturbación emocional que consiste en que las personas tienden a ver los comportamientos propios o ajenos y los sucesos malos de la vida como terribles y horribles, en vez de desafortunados y desagradables. Esta conclusión conduce a la ansiedad y a la depresión y está basada en la filosofía exigente de que ciertas acciones o cosas no deberían pasar en absoluto y si suceden devendrán en una catástrofe. Esta creencia es irracional porque considera que las conductas o las cosas son totalmente malas a un 101% malas, en vez de ver que también hay cosas buenas o neutras. Generalmente los conceptos de terribilizar y catastrofizar se han usado como sinónimos, pero presentan ciertas diferencias. Las tragedias humanas y las catástrofes son acontecimientos malos que suceden en la vida. Lo que sí depende de la persona es el hecho de terribilizarlo o relativizarlo. Se consideran igualmente válidas porque son humanas y tienen un significado personal, y anima a ser consciente de ellas y expresarlas en lugar de negarlas o racionalizarlas. La TREC distingue las emociones de manera cualitativa, que esto es el modelo binario, en saludables o sanas y no saludables, que serían las insanas. Para Ellis, no existe una línea continua en que la emoción es más o menos disfuncional. Por ejemplo, más o menos ansiedad. Si no existen dos líneas continuas, una para las emociones no saludables y otra para las emociones saludables, por ejemplo, una para la ansiedad y otra para la preocupación. Esto significa que ante un acontecimiento negativo, uno puede sentirse muy deprimido, que sería una emoción insana, y a su vez sentirse muy triste, que sería una emoción sana. El objetivo de la TREC no es cambiar la intensidad de la depresión, sino el cambio cualitativo de la depresión a la tristeza. Entonces, las emociones saludables y no saludables se definen en función de valores y objetivos del paciente y no de forma abstracta y por derecho propio. Es decir, las emociones sanas conducen a acciones y conductas adaptativas y son indicadores de buena salud, mientras que las insanas conducen a conductas desadaptativas y a estados peores de salud. En este cuadro incluye algunas de las emociones negativas insanas más frecuentes y sus emociones negativas sanas, que serían las alternativas, las que normalmente van acompañadas de conductas desadaptativas, o sea, problemas de conducta y adaptativas respectivamente. Así, por ejemplo, considera que la tristeza es una emoción saludable porque ayuda a asimilar una pérdida o un fracaso, mientras que la depresión sería una emoción no saludable porque impide asimilar la pérdida o el fracaso. Considera que ciertas emociones no son saludables porque provienen de pensamientos irracionales, de una filosofía ilógica y no realista y conducen a conductas disfuncionales. Por lo tanto, estas emociones serían el objetivo terapéutico para el cambio. Conductas adaptativas versus desadaptativas. Si el comportamiento ayuda a conseguir los objetivos y metas de bienestar y realización personal a largo plazo, se trata de una conducta adaptativa,
mientras si no contribuye a ello se trata de una conducta desadaptativa. El comportamiento de una persona tiene algún propósito o intención más o menos consciente de conseguirlo y puede ser, de acuerdo a lo que Dearden dice. 1. Iniciar para evitar reducir, intensificar o mantener un estado emocional. Por ejemplo, evitar ir a una reunión para no sentir ansiedad. El otro sería provocar una respuesta en el ambiente o en otras personas, ya sea para castigar, culpar, obtener lo que uno quiere, sacar provecho, llamar la